Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a comenzar hoy con el ejercicio que teníamos pendiente de ayer de National Health Investors. Va a ser rápido porque vais a ver que es una empresa bastante similar a la de CareTrust, ¿de acuerdo? Pero está bien para practicar, sobre todo al principio, que vayáis haciendo modelos. Es lo que os decía el otro día, tenéis que ser proactivos en este sentido, porque la única forma es hacer muchos, porque va a haber bastantes variaciones. En el curso yo intento mostraros y luego la formación continua, pues diferentes ejemplos de empresas que crecen orgánico o inorgánico vía adquisiciones o un mixto, empresas que recompran acciones, que las retiran, diferentes sectores como esto, de REITs o alguna empresa financiera, empresas más grandes, más pequeñas vamos a tener. Por ejemplo, el jueves veremos veremos una small cap en la clase tecnológica y luego habrá otro ejercicio. Y luego además el sábado veremos más ejemplos. Este anterior sábado también estuvimos viendo. Entonces, os podéis encontrar muchos ejemplos de compañías diferentes y por eso es bueno practicar, sobre todo al principio. Entonces, los primeros ejemplos que vemos no son muy complejos y luego van subiendo el nivel, sobre todo luego en la fase de formación continua. Entonces, tengo por aquí el disclaimer antes de empezar hoy. Ya sabéis que estamos aquí para aprender, que al final todo lo que vemos en la clase es educativo, no son recomendaciones de compra ni de venta, ni tampoco un servicio de análisis para que yo os diga lo que tenéis que hacer o no hacer. Y recordad que invertir en bolsa pues tiene riesgo, tanto en fondos como en acciones, y que las opiniones que yo tenga de las compañías son mías, subjetivas y pueden estar sujetas a variabilidad de cómo ejecute la compañía, de la economía y de otros factores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace National Health es un poquito diferente a CareTrust. CareTrust tenía el Skilled Nursing, que son las residencias tradicionales que os podéis imaginar de ancianos. Y National Health tiene otra parte interesante que es lo que se llama el Senior Housing, que estos son comunidades de personas senior que tienen un alto grado de independencia, sí que hay unos servicios centrales, pero no necesitan un cuidado intensivo. Por eso están enfocadas quizás a personas de menor edad. Las residencias, el Skilled Nursing a lo mejor es para personas de 80, 85 años. Y el Senior Housing pues puede ser del rango de 70 a 80 años, 85 más o menos, ¿vale? Tiene también 200 propiedades en casi todos los estados y la compañía también provee una serie de métricas de los clientes, como veíamos el otro día. Esta compañía está pasando por un periodo difícil después del COVID, porque aproximadamente está recolectando solo el 80% de las rentas. El otro 20-15% del portfolio no pueden pagarle. Porque estas compañías, después del COVID, pues obviamente sufrieron por razones evidentes una disminución importante de clientes. Y claro, los que estaban al límite, los operadores, los clientes, pues no están teniendo la capacidad. Entonces, la empresa ha bajado en bolsa por ese motivo y es una situación pues a vigilar, ¿vale? Luego la empresa también desglosa los tipos de activos como centros de vivienda asistida, podría ser la traducción, independent living, pues estos es que necesitan menos grados de cuidados o de atención profesional, pero bueno, al fin y al cabo la parte importante a vigilar pues es el tema de las rentas y la compañía también espera que vayan mejorando poco a poco. La empresa hasta el COVID tenía un buen track record. De hecho, ellos habían crecido durante 6 años el FFO por acción, ¿vale? Contando la dilución, al 9% anual, más una rentabilidad por dividendo que habían tenido más o menos del 5%, con lo cual la rentabilidad total estos años pues había sido en torno a un 13-14%, ¿vale? Y vemos como los dividendos iban creciendo de una forma muy sólida, muy sólida, incluso algunos años, dividendo especial y demás, pero el COVID les ha cambiado
bastante estas compañías. También hay que decir que la época del COVID bajó mucho. Esta empresa creo que estaba cotizando en torno a $80. Para que os deis una idea, llegó a desplomarse a 25. Sí que es cierto que el COVID les iba a afectar, pero a lo mejor, pues como ahora le está pasando, un 20%, un 30% del negocio, pero no un 70%. Entonces eso da muestra de lo volátil y de las oportunidades que genera el mercado en esos momentos de pánico. Esta fue la gráfica que vimos el otro día de las proyecciones demográficas en Estados Unidos. Pues al final, si buscáis datos y demás, son bastante positivas. Los competidores, empresas similares, son las que vimos el otro día, ¿vale? Y está el problema del COVID. Esto además, nada más que os metéis a la última nota de prensa de la compañía, os va a salir. Ventajas competitivas son similares a las de CareTrust, lo que comentamos ayer. Y vamos a ver el modelo, que también es una compañía parecida de modelar. Tuvo en este 2021 este descenso de facturación por el tema de las rentas no colectadas y luego simplemente el beneficio operativo es rellenar el que aparece publicado como tal cual, la depreciación y amortización de los edificios, el gasto en intereses. No hay impuestos, no hay tampoco minoritarios y vemos que la compañía tiene una cierta tendencia a diluir, ¿vale? Porque ha ido creciendo. Esto es habitual en los REITs. Los REITs, para beneficiarse de la tasa impositiva al 0%, lo que hacen es que el dinero que ganan lo reparten como dividendo, porque si no pagarían impuestos. Entonces, si quieren crecer, emiten acciones. Lo bueno es que normalmente las emiten por encima de valor en libros y eso tiende a generar valor. Por eso, aunque sea poco a poco, ha ido aumentando los beneficios por acción. Entonces, yo aquí a lo mejor podríais poner de decir, oye, si voy a asumir que no va a crecer un 2%, pues pondríamos que las acciones pues, van a estar constantes. A lo mejor diluyen un pelín, ¿vale? Si lo dejáis como está tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? El CAPEX del... A ver, esto que soy por aquí. El CAPEX del negocio es muy bajito, ¿vale? Hay años que puede ser 5 o 10 millones, una cosa así, pero simplemente podéis hacer una media. Aquí están forzados los datos. Podéis poner 6, 7, 8 millones, pero vamos, que se ve que es muy poco. Pero es lo mismo que vimos el otro día con CareTrust. El retorno sobre el capital invertido, o el ROE en este caso, que es lo que se mira en compañías de inversión inmobiliaria, pues es de un 9, un 10%, que es lo habitual. Le ha bajado un poquito este año por el tema del COVID, pero lo normal es casi todos los años ese 11%. Y luego llegaremos a la hora de modelar. La deuda, si la compañía crece poco, debería crecer también muy poquito. Vemos que el ratio de apalancamiento que ha tenido históricamente es de 5 veces. Este año la ha subido un poquito por los problemas que ha tenido de recolectar rentas. Y a partir de aquí, si suponemos poco crecimiento, pues pondríamos, por ejemplo, la misma deuda. Si suponéis más crecimiento, pues al ritmo que vaya creciendo la empresa. Pero para mantener ese ratio de endeudamiento de deuda EBITDA. También podemos ver los ratios de deuda equity que se mira en rates. Vemos que están estables, en torno a 0,9, 1, pues podría ser un buen punto de partida, ¿vale? Entonces, a la hora de proyectar el margen, la propia empresa ha dado un guidance este año de beneficios de 4,50 por acción, de free cash flow o FFO, que llaman ellos. Entonces, aquí veis que en el modelo más o menos sale eso, 4,70, 4,50 para el próximo periodo con márgenes del 62%, tax rate del 0 y un crecimiento pequeño. Si vamos a TKR, podéis también, para cuando vayáis a hacer las previsiones, pues consultar un poco por ver que este año prevén facturar 302 millones con márgenes del 64 y luego esto como que se va estabilizando en torno al 60, 61. Podemos poner 61 si queréis, pero vamos que tampoco va a variar mucho, o 60 y medio el resultado, ¿vale? Luego llegaremos a la valoración. Vimos el otro día, en el caso de CareTrust, pues podemos consultar el EBITDA histórico de la compañía.
vemos que la media es 15. ¿Qué pasa? Que la compañía no está en su mejor momento y históricamente crecía más. Entonces yo en estos casos sí que sería más conservador, a lo mejor pues decir, oye, lo que está ahora, 13 o 14 y de esa forma ver qué saldría, ¿vale? Y luego podemos poner múltiplos de FFO, ¿vale? Que vemos que también históricamente estaba 14. Podemos poner un poquito menos, 13 o 12. Y precio-valor en libros. Precio-valor en libros. Vemos que ha estado históricamente media, por ejemplo, los últimos 5 años. Podéis poner 10 años. Veis que ha estado a veces a 2,15, a 10 años a 2,50. Que detrás también había estado a 2,20. Pues podemos poner 2 para ser un poco más conservador. Vemos que por ese método pues sale un poco más alto. La cuestión es que en estos casos hay veces que el valor en libros, la equity, puede que la empresa haga algún impairment, que se llama, que es disminuir ese valor en libros porque, claro, si hay un 20 o un 15% de las propiedades que no están generando beneficio o no están cobrando el dinero, pues a lo mejor tienes que hacer una minusvalía en el balance. La empresa sí que es verdad que a lo mejor puede expulsar a los inquilinos y buscar un inquilino nuevo que venga con una situación más sólida. Entonces, empezando desde cero, aunque esa instalación a lo mejor antes facturaba 10 millones, pues ahora factura 8, pero es mejor 8 que 0. Entonces, digamos que tiene donde agarrarse la compañía. Sin embargo, un operador de una residencia, como es un negocio más intangible, pues si se vuelve insolvente, los accionistas pierden todo, ¿vale? Entonces, acordaros luego en rates de sumarle el dividendo, que en este caso es una rentabilidad del 5 o el 6%, ¿vale? Y en empresas que crecen tan poco y demás, podéis hacer métodos del escenario y decir, oye, a lo mejor se normaliza ya un poquito el tema del COVID, que ha pasado más grueso, y decir, oye, ¿qué pasa si crece al 8% de nuevo? Y para eso diluye un poco más, diluye más o menos 2 millones de acciones al año, como estaba haciendo en el pasado. Y ya os digo que en los REITs es más habitual ver esa dilución porque hay veces que usan el emitir acciones para poder compensar esa parte o preservar esos beneficios fiscales. No habría que cambiar mucho más. La deuda sí que crecería un poquito al mismo ritmo del 8%. Podéis poner 1.600 millones, 1.700, 1.800, 1.900. Y a lo mejor los múltiplos pues vuelven un poquito más a la media histórica. ¿Vale? Entonces ahí vemos que mejora un poco la situación. Pero de nuevo, un escenario más desfavorable que esto sería que decreciera. O sea, si hemos puesto como escenario base un 2% de crecimiento sería decrecer, pero ya lo veo. O sea, si vosotros para invertir en compañías que decrezcan tendría que estar muy barata o cosas así, pero yo normalmente no. O sea, no me planteo hacer un escenario de decrecimiento, porque si preveo que se puede dar o que la probabilidad es alta, a lo mejor es mejor evitarlo. ¿Vale? Entonces, los riesgos es igual que en CareTrust también. El miedo a la quiebra de los operadores, hay que ver cómo lo gestiona la compañía. Las subidas de tipos, ya hablamos de cómo le afectaba la rentabilidad de los bonos, no solo a este rate, a todos. Veis que normalmente han bajado últimamente en bolsa y es un factor pues importante. Y de cara al futuro también, si hay nuevos variantes del COVID, rebrotes y tal, pues es un riesgo ciertamente. Y por supuesto la deflación o regulaciones adicionales que pueda haber del sector. Aunque National Health o los operadores de National Health están menos regulados que los de CareTrust, todavía sigue habiendo una cierta regulación de los mínimos servicios que tienes que dar, cómo se dan, entonces eso puede que le incremente los costes a los operadores y luego el riesgo de deflación pues le afecta a todo, pero especialmente al sector inmobiliario sería de lo peor que podría pasar, ¿vale? Pero es poco probable ese escenario que
que se dé, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, luego tendréis ahí el modelo, lo podéis descargar, podéis practicar, comparar cómo lo habéis rellenado vosotros, cómo habéis hecho vuestras proyecciones y demás. Entonces, bueno, aquí tenéis el adelanto, vamos a ver Colliers hoy. Y vamos a continuar el siguiente módulo. Esto lo hemos añadido de extra porque creo que es interesante. Antes lo poníamos dentro de otras compañías, pero la verdad que empresas del sector de servicios y demás, a mí por lo general he tenido muy buenas experiencias, todo lo que sean empresas de servicios, ingeniería, proyectos y demás, porque tienen algunas características interesantes que vamos a ver a continuación. Entonces, creo que es interesante dedicarle un módulo, aunque sea más breve, pero que bueno, que lo tengáis ahí como extra y que veamos ejemplo, luego seguro que surgen dudas, podemos ver el sábado ejemplos de compañías. Entonces, bueno, el disclaimer habitual ya lo hemos comentado al principio de la clase, ¿de acuerdo? Y las empresas de servicios cada vez representan un porcentaje más grande de la bolsa, porque al final, como tienden a ir bien, pues la cuota de mercado, por así decirlo, entre el total de compañías cotizadas, pues cada vez tiende a ser mayor. Entonces, por lo general son buenos negocios, porque tienen alto retorno sobre el capital invertido. Son negocios que no requieren muchas inversiones, son negocios de personas que normalmente se considera un coste variable, las empresas pueden ajustarse muy bien a cualquier clase de entorno y la propia palabra de una empresa que ofrece un servicio implica que es algo recurrente, que tú no descontinúas ese servicio. Normalmente es algo que hay una razón de peso, es algo que se proporciona a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente va a haber empresas más cíclicas o menos dependiendo del sector, pero ya implica una cierta recurrencia. Normalmente son negocios business to business, que se llama. No ofrecen como tal al consumidor, sino que ofrecen servicios a otras compañías. Ya hemos comentado los retornos altos sobre el capital y la tendencia que hay en la actualidad de automatizar procesos, innovar, del outsourcing o la externalización, son macrotendencias económicas que hay que benefician mucho a todas estas empresas de servicios o ingeniería, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso del outsourcing, las empresas se van dando cuenta, y es un proceso que lleva siendo así 10, 20 años, que hay empresas especializadas que le pueden ofrecer mejor servicio a un menor coste y encima con más flexibilidad. De, oye, si necesito retirar parte de esa inversión o de esos servicios, pues puedo hacerlo con total facilidad, sin tener que ajustar a mi plantilla y demás. Por ejemplo, hay empresas de outsourcing de call centers, ¿vale? Las empresas se dieron cuenta que una empresa externa lo puede hacer mejor. Hay empresas de outsourcing de BPOs que se llama, que es Business Process Outsourcing, que son, por ejemplo, compañías que hacen todo el papeleo de otras compañías. Yo hace poco compré un seguro y te llama una empresa externa, no con la que lo estás contratando, que es la que te hace pues tomarte tus datos, hacerte el cobro y demás. Entonces, eso le ahorra costes a la empresa cliente y a la empresa que ofrece el servicio le beneficia porque ellos se han especializado en esto, pueden tener un retorno sobre su capital adecuado, generan ventajas competitivas. Entonces, digamos que las dos partes salen ganando porque la empresa reduce costes y se vuelve más eficiente. Hay empresas, por ejemplo, dedicadas a la ingeniería para automatizar procesos, ¿vale? Pues en el tema industrial, cada vez las empresas quieren que todo esté más automatizado o optimizado incluso, de decir, oye, pues antes hacía este sofá, le fabricaba en 20 pasos. Pues llamo a una empresa de ingeniería externa, de investigación y desarrollo, que me lo intente de 20 pasos reducírmelo a 17 y con eso reduzco los costes. Por ejemplo, empresas como Alten, que hemos hablado alguna vez. Esta, por ejemplo, la tenemos en True Capital o SII, que hacen este tipo de cosas. Luego hay empresas, por ejemplo, de ingeniería informática, ¿vale? Esta sí me habéis seguido un poco en YouTube, ya sabes que estoy muy emocionado con el sector y demás, y pues ofrecen lo mismo. Automatizar procesos informáticos a las compañías y optimizarlo, lo cual es muy fácil la proposición de valor para el cliente, decir, oye,
esto te va a ahorrar costes y te va a agilizar tu negocio, te va a ayudar a tomar mejores decisiones, a controlar mejor tu negocio y demás. Con lo cual, pues se vuelven negocios muy interesantes. La estructura de costes, como os decía, es muy interesante en estas empresas porque como no tienen, o el CAPEX es muy bajo, no han invertido mucho, ni tienen muchos costes fijos, pueden adaptarse muy bien a cualquier entorno. Entonces, incluso cuando empresas del sector de servicios o ingeniería que son cíclicas, pues pueden reducir plantilla y mantener sus beneficios para no entrar en una situación de quiebra o de estrés económico. Entonces, eso también es muy interesante. Hay muchas de estas compañías, hemos hablado antes, empresas de servicios IT, empresas de ingeniería, pues por ejemplo también ingeniería industrial, hay ingeniería de infraestructuras, ¿vale? Lo malo de esas compañías es lo que os dije. Yo históricamente el problema que he tenido, y esas no han ido tan bien en bolsa, o al menos no he encontrado tantas, porque hay mucha incertidumbre. Las empresas de ingeniería a veces pujan por un contrato, imaginaros, son contratos gigantes de 2.000 millones y tienen un margen de beneficio muy pequeño, a lo mejor del 10%. Entonces van a ganar 200 millones. Pero si se han equivocado al pujar por este contrato, tú te vas a dar cuenta en 3 o 4 años. Son como cajas negras. Entonces, imaginaros que al final a la empresa le acaba costando 2.300 millones. Pues quizás tenga que asumir ese coste, con lo cual ellos, en vez de ganar 200, pierden 100. Y se puede dar el caso. Y normalmente, siempre que hay sorpresas, suelen ser negativas. No suele haber sorpresas positivas. Porque tú, si le has facturado al cliente, le has pedido 2.000 millones y hay muchas pujas, es raro que luego te acabe costando menos de lo que realmente es. Entonces, por eso es lo malo. Sin embargo, empresas de ingeniería informática, de servicios IT, de otro tipo de ingeniería industrial, por ejemplo, como Alten, no tienen ese problema porque es todo contratos, lo que se llama a coste más beneficio. Y normalmente se factura por horas. Entonces, tantas horas ha trabajado mis ingenieros en tu proyecto, pues yo te facturo la hora de ingeniero a 100 euros la hora o lo que sea, y yo a mi ingeniero pues le estoy pagando a 40 o a 60 la hora con los costes sociales, luego hay costes centrales, luego hay intereses, impuestos y demás. Pero es muy difícil que entren en pérdidas. ¿Qué les puede pasar? ¿Cuál es el riesgo también en estas? Que te juntes con una plantilla que tiene unos conocimientos desfasados y poco a poco pues vayas teniendo que despedirles o rotar la plantilla y eso pues es un problema. Entonces, cuidado con las empresas de ingenierías de proyectos. Aquí en España, por ejemplo, ha tenido dificultades últimamente Técnicas Reunidas, ha sido un claro ejemplo. Y históricamente no muchas han ido bien. Yo, de las que hemos invertido, NV5 en Estados Unidos, ha ido bien. Yo he tenido buenas experiencias. Desde que salió a cotizar estaba a 10, ahora está a 100, han pasado 10 años, ¿vale? Pues al ser modelos de negocio de caja negra, que llamamos, aplicad lo mismo que en los bancos. Si os gustan, que tengan muchísimo historial y sobre todo que los insiders estén muy alineados, ¿vale? Por ejemplo, NV5 sí que cumplía eso. Luego tenéis empresas también de outsourcing, como hemos dicho antes. Por ejemplo, todas estas de facility management, que por ejemplo en Truvalio estaba GDI, pues es un ejemplo de compañía de ese sector. Las empresas pues han dado cuenta que te venga un jardinero externo, una persona de limpieza o una persona de seguridad, pues es mejor que andar contratándoles tú mismo. Por ejemplo, de BPOs también os he comentado. BPOs también, por ejemplo, se dan en sector bancario. Por ejemplo, hay una compañía en Italia que ha ido bastante bien, que se llama Mutui Online, que hace todo tipo de outsourcing para el sector financiero, ya sean seguros, bancos. Por ejemplo, cuando alguien va a hacer una hipoteca, pues el trabajo duro de recopilarle toda la información, toda la documentación, procesarla y pasársela al banco para que él ya tome una decisión,
pues lo hace la compañía. Y la verdad que está creciendo muchísimo, o sea, como al 20 o al 30%. Hay empresas de servicios de recursos humanos. Por ejemplo, en Francia está Synergy, o había otra que era Groupe Écrit, ¿vale? Estas son más cíclicas porque los trabajadores que necesitan las compañías pues puede variar en función del ciclo económico. Lo que pasa es que es muy difícil que pierdan dinero porque tienen esa base de costes variables. Hay veces que hay empresas de reclutamiento, por ejemplo, que por el nicho de mercado en el que operan, si por ejemplo buscan trabajadores del sector de salud, pues se vuelve un poquito más recurrente porque el cliente a su vez opera en un sector recurrente, ¿vale? Puntos importantes de estas compañías. Vigila el tipo de cliente, porque eso te va a decir la ciclicidad. O piensa en el tipo de servicio, si es recurrente o no. Es lo que os digo. O sea, una empresa de limpieza, pues haya crisis o no, necesitas limpiar el edificio, porque si no te daría muy mala imagen. O sea, yo creo que sería el último que recortarías, ¿vale? Es como si tú en tu casa dices, no, yo tengo crisis, pues no compro fregasuelos y lo tengo así sucio. Pues no, tiene que haber una crisis extrema para que eso se diera, ¿vale? Entonces eso os va a decir la ciclicidad y cómo se comportaría el cliente. Es importante observar pues el tipo de ingresos recurrentes o cómo lo ha hecho en anteriores crisis. Esto está relacionado también con el sector final. Si tú, por ejemplo, tienes como técnicas reunidas el cliente final es una industria cíclica como es el oil and gas, pues la empresa también se va a comportar de esa forma. Estudia bien el nicho de mercado, ¿vale? Ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, de una empresa de servicios inmobiliarios, que es un broker inmobiliario como es Colliers, que tiene una serie de particularidades interesantes. Si encontráis empresas dentro de crecimiento, dentro de estos sectores, suele estar muy bien porque suelen ser historias donde no están sujetas a disrupción o una vez que la empresa va ganando escala, se vuelve muy difícil competir contra ellas y las empresas que primero empiezan pues suelen lograr una ventaja competitiva muy grande y luego es muy difícil para nuevos entrantes penetrar en el sector. Se desarrollan también ventajas competitivas en forma de reputación. Como trabajan para otras empresas, pues las empresas, los clientes no quieren arriesgarse, entonces buscan compañías que tengan un track record probado del servicio que ellos quieran contratar, pues que la empresa sepa hacerlo. Entonces, la reputación, salvo que haga algo extraño la empresa, tiende a ir aumentando a lo largo del tiempo. La escala también hace mucho porque en este sector, a medida que va ganando escala la empresa, lo que hace es atraer talento. Eso es muy habitual. Los trabajadores, los mejores ingenieros, pues se sienten más atraídos o les llena más su currículum, las posibilidades de ascenso, de remuneración, pues de las compañías más grandes. Entonces, a medida que van ganando escala, pues tienen también esa ventaja sobre empresas más pequeñas. Si encontráis empresas de crecimiento dentro del sector de servicios, en sectores estables, pueden ser historias de crecimiento durante muchos años y pueden dar lugar a multibaggers. Lo importante es mirar pues lo habitual. Oye, ¿cuánto crece el sector? Cómo de fragmentado está el sector, cómo es el total del mercado y cómo son las compañías más grandes que hay dentro de ese sector. Luego hay ciertas compañías que dan datos de la tasa de ocupación. Por ejemplo, empresas de ingenieros, pues a lo mejor te dicen, este trimestre han estado trabajando el 90%. Entonces, esto es bueno ver cómo evoluciona, cuántos hay ociosos, porque te puede indicar los márgenes de beneficio que va a tener la compañía si van a ir aumentando o descendiendo. Hay otras compañías que a veces hablan también del book to bill y el backlog. El book to bill es en empresas que trabajan por proyectos, ¿vale? Que ya sabéis que son un poquito las más peligrosas. A lo mejor la empresa tiene de proyectos en cartera que ha ganado 20.000 millones y al año factura 2.000 millones. Entonces se puede ver que tiene trabajo para 10 años. Y el book to bill nos mide si está por encima del 100%, es que la empresa está ganando más proyectos de los que está agotando o de los que está ya facturando. Y si es menos de 100%, ¿vale? Indica que la empresa está
realizando más proyectos de los que va ganando, con lo cual esto la gente lo suele tomar como algo negativo. O sea, en estas empresas que publican el book to bill, en los beneficios, cuando publican resultados, la gente se fija más en este dato que la propia venta que ha tenido la compañía, porque eso ya está descontado, porque el mercado sabe los proyectos que tiene, entonces se puede ver lo que va a facturar. Lo que importa es los proyectos que va ganando y a qué ritmo los va ganando. Entonces, por eso también se mira el backlog, que es pues toda la cartera de pedidos ya ganados o aprobados, ¿vale? Obviamente tenemos que ver también el tipo de servicios que ofrece, dónde está la ventaja competitiva y demás. Hay muchísimos ejemplos de compañías de altísima calidad. Antes os he hablado de call centers, Teleperformance, ha sido una de las mejores empresas del mercado europeo. Es una empresa que tiene una ventaja de escala enorme porque, por ejemplo, cuando ellos desarrollan un procedimiento bueno para una empresa, por ejemplo, de telefonía, ¿vale? Para hacerle procesos y demás, pues ese know-how que ha desarrollado y esa reputación se lo puede vender. Si, por ejemplo, Telefónica es cliente, pues puede ir a Vodafone y no tiene que invertir mucho en ese nuevo proceso, ya conoce lo que tiene que hacer. Entonces, es muy fácil ganar el cliente. Por eso, a medida que va ganando escala, va ganando todos esos clientes. Entonces, va creciendo bastante orgánico, de un 6 a un 8, que es casi el doble que lo que crece el mercado de call centers. Y luego, además, hace adquisiciones, porque hay muchas empresas pequeñas, fragmentadas, que no tienen escala, pero que tienen capacidades en ciertos nichos de mercado. Por ejemplo, a lo mejor hay alguna que es call centers del sector de salud. Hay otro call center del sector hotelero y que operan en diferentes regiones. Pues Teleperformance los va comprando, los va integrando en su grupo y va formando un monstruo pues bastante importante. ¿Vale? Está bien gestionada la compañía, tratan de generar valor para el accionista. Entonces, pues son ejemplos de compañías que han dado muy buenos resultados. Colliers, vamos a ver ahora, por ejemplo, del sector servicios inmobiliarios. Agencias, por ejemplo, de recursos humanos. El otro día os comenté que nosotros, por ejemplo, en el fondo lo hicimos bien con CPL Resources, que era una empresa de recursos humanos, pero enfocada en una región muy específica como era Irlanda, en el sector tecnológico, que es bastante potente, y el sector de salud, que no era cíclico, y de cómo el mercado además estaba recomprando acciones, era ridículo. Estaba creciendo al 8, al 10% anual y estaba cotizando a 7 veces beneficios, 8, una cosa así. Grupe Crit, también puntualmente, lo que pasa es que esta es una empresa cíclica. Y es bueno tener en el radar porque hay veces que va a caer bastante cuando haya miedo, haya crisis un poquito la economía, pero luego siempre tiende a recuperarse. Digamos que es de estas compañías de ciclicidad muy noble, por así decirlo. Es muy fácil ver el ciclo, de decir, bueno, sí, viene mal, la empresa empieza a bajar, reporta malos resultados, pero luego hay un punto de inflexión que se recupera, a la gente se le pasa el miedo y vuelve al punto previo de cotización. Entonces, pues bueno. Y entre medias, la empresa pues va teniendo cierto crecimiento. Algo de orgánico y parte inorgánico. No suele tener deuda, hay una familia alineada y demás. Empresas de servicios IT, hoy veremos de ejercicio Neurones. Bueno, os lo dejaré puesto para el próximo día, aunque ya la usamos de ejemplo cuando la contabilidad, pues lo tomaremos de cara al futuro, ¿de acuerdo? Entonces, en este sector los múltiplos pueden variar muchísimo. Empresas de, por ejemplo, muchísima calidad, el otro día os hablé de Eurofins Scientific, que no es más que un servicio externalizado de servicios de laboratorio. Antes las compañías médicas, hospitales, laboratorios lo hacían ellos internamente, pues Eurofins lo externaliza para estos clientes. Entonces, claro, ha tenido alto crecimiento orgánico, vía adquisiciones, expansión de margen, pues normalmente ha cotizado a 20, 30 veces beneficios. Sin embargo, algo cíclico como Grupe Crit y demás, pues suelen estar de media 10 veces beneficios. O EBITDA de 6, 7 veces, 8 veces. Sin embargo, a lo mejor el sector pueden ser 16. Puede haber sectores tipo, pues, como ingeniería informática y demás, que tienen alto crecimiento, que se estén a 20, 25 veces EBITDA. Per 30, incluso siendo un poco excepcional, 40 veces por las perspectivas de crecimiento. Colliers, por ejemplo, que es una compañía de mucha calidad, ahora veremos
las valoraciones históricas que ha tenido y demás. Entonces, aquí puede haber un amplio rango, porque puede haber empresas que tengan un poquito de ciclicidad y otras que no, y que además tengan un crecimiento muy alto unida a una elevada calidad. Entonces, vamos a hacer hoy el ejemplo de Colliers, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el descanso de la clase, unos 10 minutitos o así, y regresamos y vemos el caso de Colliers, ¿vale? Así que os veo enseguida. Bien, vamos a continuar con el caso de Colliers, que es una empresa de servicios. Tal y como os comentaba antes, ya ha salido el sector alguna vez en clases o en tutorías. Entonces, por los retornos al capital invertido, el crecimiento y demás, pues es una de las que más valor ha generado históricamente. Ha ido creciendo un 20, incluso 25% anual algunos años. La situación financiera es bastante buena, no tiene apenas deuda, crece de forma orgánica, que es lo bueno del sector. A lo mejor inmobiliario solo crece al 3%, pero estas empresas, por la ventaja competitiva que crecen al 6%, y luego lo complementa con un 15% vía adquisiciones. Y todo esto sin apenas diluir al accionista, porque el retorno que hacen las adquisiciones es enorme. Las compra a muy buenos precios porque son negocios pequeños, sin escala, hay muchos, están muy fragmentados. Y una vez integrado dentro de Colliers, pues tienden a funcionar bastante bien. Los insiders poseen muchas acciones, casi el 40%, y las perspectivas del sector pues siguen siendo buenas. El histórico de la compañía es tremendo. Simplemente cuando ya una empresa te pone esta clase de gráficos de, oye, hemos multiplicado desde el año 2004 y desde que empezó la estrategia actual de Colliers, de consolidar el sector y demás, que se dieron cuenta de la oportunidad que había, pues incluso el EBITDA ha subido por 20 veces. Y tienen un track record del 20% de rendimiento para el accionista y también de generación de beneficios y demás. Es un modelo asset light con retornos sobre el capital invertido bastante elevados. Ellos dicen que el 50% del EBITDA es recurrente, pero esto en los próximos años creo que han dicho que lo quieren elevar hasta el 75%. Y realmente es más. Ahora veremos cómo se comportan las crisis, diferentes entornos que ha habido, ¿vale? También es bueno comprender los diferentes sectores de la compañía. Entonces, en Estados Unidos, bueno, y en otras regiones también, nos dan los resultados por segmentos de la compañía. Esto lo podéis buscar, incluso hacéis control F dentro de un PDF y lo podéis llegar a encontrar. Entonces nos da por regiones, América, Europa y Oriente Medio, Asia Pacífico, y luego la parte de inversiones y los gastos centrales que los pone aparte. Entonces aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo. Bueno, es de 2019, pero el mix ahora mismo es similar. Entonces, estas empresas de servicios, de brokers inmobiliarios, es parecido a una pequeña inmobiliaria que os podéis imaginar de vuestro barrio que alquila, vende casas y ofrece servicios de gestión de propiedades. Pues esto es lo mismo, pero a gran escala. Entonces, cuando tú quieres vender un edificio grande, un rascacielos de oficinas, pues no vas a la inmobiliaria de tu barrio, vas a Colliers o JLL y demás, porque te fías más de la reputación, porque en el sector inmobiliario pues funciona mucho, es un sector muy opaco. Entonces, las grandes compañías pues quieren esa transparencia o reputación y demás y confían en estas empresas. Entonces, una de las primeras líneas que tiene de beneficio es el lease brokerage, que esto no es más que la gestión de alquileres. Por cada año que alquila una propiedad en nombre de un cliente reciben normalmente un mes de compensación de lo que cueste ese alquiler. Y además es recurrente, no es como una inmobiliaria tradicional que te lo cobra una vez y ya está, sino que aquí por luego gestionar la propiedad y demás hay comisiones adicionales, con lo cual esto es muy recurrente. Aunque haya crisis, la gente sigue renovando los alquileres por lo general. Luego está el sales brokerage, que esto es la venta tradicional. De alguien quiere vender un edificio, pues Colliers busca el comprador o al revés incluso. Un cliente te puede encargar que le busques un edificio con ciertas características y demás. Entonces, esta línea de negocio es cíclica.
como os podéis imaginar. Cuando hay crisis, los precios de venta encima bajan. O sea, el otro día vimos que las transacciones inmobiliarias se desplomaron en 2008. Y no solo eso, tú cobras un porcentaje sobre el precio de venta del inmueble. Si el inmueble baja un 30%, pues tú encima ganas un 30% menos sobre menos transacciones. Con lo cual, este 25% de la compañía es lucrativo, ¿vale? Pero sí que es un poco cíclico. Luego está el property management, que esto es súper estable, porque una vez que un cliente te ha encargado que le compres un edificio, que se lo vendas, pues el comprador también, de paso, como ya tienes una relación construida, le puedes decir, oye, ¿qué te parece si te gestiono el edificio? Y yo me encargo de contratar al fontanero, al electricista, al jardinero y demás. Ellos normalmente no hacen el trabajo como tal. Contrataría una empresa, por ejemplo, un GDI sería cliente de Colliers. Diría, oye, necesito a alguien que me limpie el edificio y tal, pues llamo a esta empresa a su vez. Pero ellos simplemente cobran por esa gestión, no por hacer el propio trabajo de mantenimiento. Y eso, como podéis imaginaros, es muy lucrativo, muy recurrente y muy valioso. Luego está la parte de valoración y asesoramiento, ¿vale? Cuando alguien quiere, por ejemplo, hay REITs que cotizan en bolsa, ¿vale? Y todos los años, en su annual report, tienen que publicar una valoración independiente de esos edificios, que alguien, una agencia externa, te diga, oye, pues valen tanto, porque yo en mi balance los tengo registrados a tanto. Y es como auditar las cuentas. Entonces, esto también es bastante recurrente, en mi opinión, y muy lucrativo también, ¿vale? Porque el margen de beneficio es alto, se trabaja por reputación. Es como el negocio, por ejemplo, de Moody's también, donde os lo he explicado muchas veces, no se compite en precio, ni es más la reputación. Entonces, cuando tú ves REITs grandes, empresas grandes que piden trabajos de valoración o de tasación de propiedades, pues se vuelve algo recurrente porque hay que hacerlo todos los años y tienden a recurrir a las tres grandes de este sector, que son Colliers, JLL y CB Richard Ellis. Luego está la parte de Project Management, que esto es un cliente que quiere hacer un edificio con determinadas características, pues Colliers tiene la experiencia de decirte, oye, ¿va a ser rentable o no va a ser rentable? ¿Tiene sentido el proyecto? Durante la construcción yo te voy a también encargar de gestionarlo todo. Voy a estar con el arquitecto, voy a vigilar tus intereses de que esté llevándose correctamente la obra y todo esto, ¿vale? Entonces eso también es bastante interesante. Y luego se inventaron otro negocio hace unos años bastante recurrente que son los fondos inmobiliarios, ¿vale? Decir, ellos dijeron, oye, somos de las empresas que mejor conoce el mercado inmobiliario a nivel global. ¿Por qué no hacemos fondos que el cliente ponga dinero para explotar esta ventaja y que tengan unos buenos retornos? Además, en una clase de activo que a mucha gente le gusta. Y la empresa ahora creo, no recuerdo la cifra, pero creo que está gestionando, no sé si son 30 billions o 50, no sé si ahora lo tenemos por aquí, pero digamos que esto es bastante recurrente. Reciben comisiones 150 millones al año. Y lo bueno es que, ya hablamos el otro día de los negocios de gestión de activos, cuando hay crecimiento orgánico, como es el caso, porque esto tiene mucha demanda hoy en día, los fondos inmobiliarios, de empresas aseguradoras, fondos de pensiones, bancos, que quieren retornos lo que se llama descorrelacionados del mercado, no quieren asumir la volatilidad de la bolsa y prefieren invertir en sector inmobiliario que, aunque potencialmente sea menos rentable, pues tiene menos volatilidad. Entonces eso hay mucha gente que le atrae. Entonces esto se va revalorizando, con lo cual cada año van gestionando un 5, un 10% más de dinero, van atrayendo nuevo flujo de capital y crece bastante rápido también vía esa línea. Entonces, podríamos decir que el 30% desde el punto de vista de los ingresos de la compañía sí que son un poco más cíclicos. Si queréis comparables, pues tenéis eso, JLL, CB Richard Ellis. En Reino Unido creo que cotiza Savills, no sé si le había nopado o sigue cotizando, pero también os puede valer y son las 4 o 5 más grandes a nivel global. Entonces, en este sector hay una megatendencia a largo plazo que es de consolidación, por razones obvias.
porque al final Colliers, imaginaros que quiere expandirse a España. Y en España, cuando va a venir, pues puede decir, oye, abro mi oficina o voy a ver alguna empresa local de este tamaño que opere aquí y si el dueño me la quiere vender, pues me expando más rápido a España. Entonces llega y si la compañía se llamaba ABC, pues le pone el cartel de Colliers y automáticamente la facturación se dispara. O le ponen el cartel de JLL y ya la gente dice, uy, la gran empresa internacional de brokers inmobiliarios, pues ya se vuelve en ese país o en esa región o en ese sector la opción por defecto o favorable a la hora de hacer negocios con esa compañía. Y normalmente hay muchas de estas compañías pequeñas a la venta, entonces las van comprando, las van integrando y de esa forma los operadores independientes les cuesta mucho crecer, pierden cuota de mercado, entonces encima que no les va bien el negocio, pues se lo acaban vendiendo a las grandes por poco dinero. Entonces, ahora mismo las grandes controlan una gran cuota de mercado, a lo mejor un 25%, pero hay otro 75% que va a tender a acabar pues siendo un oligopolio de 3 o 4 compañías. Y lo bueno es que a su vez el mercado está en crecimiento, porque el sector inmobiliario crece un 3-4% anual, pues encima tienes ese viento de cola, ¿vale? Y esto es un estudio bastante interesante, que comparaban los brokers inmobiliarios con las empresas de contabilidad y auditoría. Y son dos cosas, si lo pensáis, muy parecidas. Son dos sectores que se basan en personas, que requieren servicios más o menos recurrentes, que se compite sobre todo por reputación. No es lo mismo que te firmen las cuentas Pricewaterhouse que te lo firme cualquier otra compañía. No es lo mismo que te audite el valor de tus propiedades o que te gestione tus fondos de inversión o lo que sea JLL que una compañía por ahí local, pequeña, que casi nadie conoce. Sobre todo cuando te diriges a clientes bastante grandes. El grado de transparencia y la confiabilidad que puedes tener en estas empresas de auditoría es muy alto. Igual que cuando quieres vender un edificio. Porque claro, aquí en Madrid, por ejemplo, la Torre Cepsa, creo que no sé si lo compró Amancio Ortega, valía 500 millones de euros. En este sector, el vendedor, el dueño de la torre, puede que se ponga en un contacto con un broker con ánimo de enriquecimiento rápido, digamos, y puede que le convenzca al vendedor de decir, la mejor oferta que he encontrado, aunque sea 500, es 450, porque está en colaboración con el comprador que después, de aquella forma, le va a dar por detrás 10 millones adicionales o 30, y encima el broker al vendedor le va a cobrar el típico 5% o 4% otros 20 millones, pero de esta forma igual dobla su beneficio en la operación o puede ser incluso hasta más en estos casos. Y el comprador pues ahorra un dinero. Entonces, son mercados muy opacos, muy de contactos y donde pequeñas cifras pues suponen mucho dinero, ¿vale? Un 10% de variación en el precio de algo de 50 millones. Entonces, por eso los vendedores ya directamente tiran a las compañías grandes que saben que este tipo de cosas no es muy difícil que sucedan, hay muchos controles, hay mucha supervisión, saben estas compañías que su principal activo es la confianza y la reputación, entonces lo vigilan a cualquier precio. Y es muy difícil que eso se dé en ese tipo de casos. Igual que las auditorías. Claro que ha habido fraudes, que a Deloitte le pilla un fraude y está bien hecho y tal, pero no ha sido tanto por un abuso, sino que ha sido, oye, pues todo el mundo puede cometer un fallo y dentro de todas las auditorías que firman al cabo del año, pues siempre va a haber un porcentaje de algunas fallidas, pero por lo general va a funcionar, ¿vale? Entonces, es algo que esta consolidación empezó en las auditorías hace muchos años ya. De hecho, por ejemplo, es muy habitual cuando veáis cuentas, KPMG, si estáis viendo las cuentas de una compañía, yo que sé, en Polonia, va a poner algo así como KPMG-Polonia,
Porque seguramente en su día compró a un auditor de referencia que había y luego a los más pequeños que había les fue integrando ahí y lo único que hace es comprar la lista de clientes y conservar los trabajadores que le haga falta. Y al ponerle la marca, pues automáticamente gana mucho valor ese negocio que ha comprado muy barato. Entonces, es un mercado muy consolidado. Por tamaño es muy similar. Las comisiones que generan, obviamente el sector de Global Real Estate no es de 140 billones, es de trillones, pero muchísimos trillones. Pero las comisiones que se generan al año sí puede cuantificarse. Estos son datos antiguos, aún así os digo, ¿vale? Ahora a lo mejor esto es más, es 200 billones al año y el sector de auditoría, pero veis que tiene un tamaño similar. Entonces, las 5 principales controlan el 71%, mientras que en 2014 las 5 principales de brokers inmobiliarios controlaban solo el 16%. Y la tendencia está siendo ahora mismo estarán controlando, creo, cuando lo vi, un 25% más o menos, con lo que han ido robando de cuota de mercado y creciendo. Entonces, es una tendencia pues que puede durar otros 10, 20 años. Luego estaría el comportamiento en la crisis. Entonces, aquí hay 2 periodos. Estos datos los saqué de Yahoo Finance porque no hay datos a 20 años en TKR, pero sí en Yahoo Finance. El que lo quiera pagar, pues bueno, es una suscripción, no sé si vale 30 euros y tal. Yo ahora ya, como sí que puedo permitírmelo, pues pago casi todo. Entonces, a veces por comodidad lo consulto. Y bueno, esto era antes de tener Bloomberg. Hoy en día lo tengo, pero incluso lo uso menos por comodidad, básicamente porque al final lo que quiero ver es el dato y ya está. El otro es muy complejo. Entonces, también podéis ir a la fuente oficial, podéis ir a la SEC o demás, o la web de la compañía y descargar informes antiguos. Esto fue en la burbuja.com, hubo una pequeña... El SP500 bajó un 40%, la economía hubo una pequeña recesión. Digamos que esto puede ser un ejemplo de una recesión o una crisis más normal, no tipo el 2008, que encima fue una crisis inmobiliaria que le afectó de lleno a la compañía. Entonces podéis ver cómo entre el año 99 y el 2002 la empresa creció. De hecho, dobló sus ingresos. Obviamente era más pequeña la compañía y aquello pues estaba, cuanto más pequeño parte de la empresa, más puede crecer. El beneficio operativo también se dobló, el EBITDA también, y la empresa además logró ese crecimiento sin diluir. Pasó de 25 millones a 27 millones de acciones, ¿vale? Luego tenemos el caso del 2007-2008, que fue una crisis inmobiliaria muy seria. Entonces, podemos ver cómo el total de ingresos de la compañía se redujo ligeramente. Tampoco fue una hecatombe, ¿de acuerdo? Esto aún así tiene parte de explicación. Podéis ver aquí que la empresa en este gráfico divide cuánto es crecimiento interno o orgánico y cuánto es vía adquisiciones. Entonces vemos que el único año realmente que le perjudicó fue el 2009. Podéis ver que hay una cierta variación con este dato, porque en TKR esta empresa hizo una spin-off de un sector o de una división que tenía muy lucrativa, que era FSV, que era Fair Service Corporation, que estos hacían gestión de propiedades, pero residenciales. Ellos se han quedado dentro, la parte de la línea que hemos visto antes, de gestión de propiedades, pero más de edificios de oficinas, que también es muy recurrente, o centros comerciales, hoteles o lo que sea, edificios en general. Entonces, eso hicieron una spin-off, por eso datos históricos hay veces que vais a ver cierta variación. FSV es súper recurrente, o sea, esto sufre cero en la crisis, ha ido muy bien desde que salió a bolsa, ha sido espectacular para invertir. Y si sumamos ese retorno que ha generado FSV, que es curioso, que ahora vale más en bolsa que la propia Colliers. Y esto lo tenía Colliers dentro. Igual que si el día de mañana a lo mejor dice, pues voy a sacar la otra parte de gestión de propiedades. Entonces, es curioso que si sumamos las dos partes, pues el retorno en bolsa ha sido muy alto y el crecimiento de la compañía también. Entonces, cuando veis datos históricos, vais a ver algunos años que descendió las ventas y fue por o la crisis del 2008 o por el tema de la spin-off. Entonces, vemos que es la clase de compañía que, pues sí, es de estos, lo que os decía antes, de una ciclicidad
noble, por así decirlo. Tuvo un año de crisis y tal, pero luego es que es apabullante el nivel de crecimiento que va teniendo, ¿vale? La estrategia de adquisiciones, como decíamos antes, es hacer adquisiciones muy pequeñas pero muy numerosas. Eso es muy lucrativo porque te las dan muy baratas, lo vas haciendo, van repitiendo y ya está. Suelen mantener al equipo directivo, a veces. Por eso vais a ver ahora cuando modelemos que van a aparecer intereses minoritarios, porque tiene todo el sentido del mundo. Tú compras una compañía, le dejas una pequeña parte al fundador para que esté alineado, tú te beneficias porque la has comprado barata y el fundador incluso también se beneficia porque al ponerle el sello de Colliers pues va a aumentar mucho la facturación y demás y pues ha tenido también un ingreso extra. El retorno que tiene estas adquisiciones, os pongo aquí un 15% de forma conservadora, pero vamos a ver ahora en la plantilla que puede haber sido de un 20 o un 25%. Y al ser una compañía más pequeña, pero mejor gestionada que JLL o CB Richard Ellis, que no hay tanta alineación de insiders y tiene un track record un poquito peor, pues puede crecer más y ha estado creciendo más estos años, ajustado por el tema de la spin-off, que os digo. Las ventajas competitivas, lo que me comentaba antes, sobre todo la reputación y la escala, son muy grandes. Luego está también, puede haber un poco de coste de cambio, porque si ya una empresa te gestiona tu edificio, si ya has invertido en su fondo de inversión, todo, pues te cobran poco dinero para el servicio que te ofrecen y las empresas normalmente no están incentivadas a buscar alternativas porque se pueden ahorrar un poquito más. Y esto, además, según pasa el tiempo, es más fuerte la ventaja competitiva. Y yo supongo que se le deberían expandir los márgenes a medida que pase el tiempo a estas compañías. Porque al final va a ser como las auditoras que cobran tarifas elevadísimas, pero es como está el sector. Entonces, estas empresas ahora están haciendo márgenes operativos del 10, JLL, que son un poquito más grandes, Colliers tiene del 8, del 7, porque es un poquito más pequeño, pero esto creo que debería converger al 15 o al 20 con el paso del tiempo, por esa situación de oligopolio que se está empezando a generar, ¿vale? La plataforma de crecer, de integrar adquisiciones y obviamente el equipo gestor, todas estas empresas que hay mucha alineación, que está todavía el fundador al frente, pues es una ventaja importante. Entonces aquí podemos hacer dos escenarios. La empresa viene creciendo al 20 o al 25 estos años, pues digamos, bueno, un escenario estándar un 17. Suele cotizar de media a múltiplos exigentes porque el mercado sabe la oportunidad que tiene por delante, EBITDA de 15, 14 y free cash flow de 25. Y en un escenario más desfavorable sería que crezca a un 9, que es muy poquito, porque es que orgánico va a crecer a un 5, pues sería que haga pocas adquisiciones. Aquí puede reducir deuda, pero aún así es raro que baje de 20 veces o 15 veces beneficios. Podéis probar a 15 o 10. Ahora podemos ver múltiplos históricos que ha cotizado, ¿vale? Entonces, está aquí el modelo de Colliers. Veis que en 2020 le descendió la facturación por el tema del COVID, obviamente. Se paró en seco las transacciones y demás. Pero luego en 2021 lo recuperó con creces, porque además aprovechó 2020 para hacer adquisiciones. Los márgenes se expandieron en 2021, porque el COVID se llevó por delante a muchos competidores, todos los que han sobrevivido, los grandes, pues les ha favorecido. También es verdad que el valor de las propiedades ha subido, con lo cual lo que cobran, como suele ser un porcentaje del alquiler o de la venta de la propiedad, o los fondos inmobiliarios que tenían, pues han subido, pues todo eso les va beneficiando, ¿vale? Entonces se ha expandido el margen. Tiene poquita deuda, entonces pues son unos 30 millones. Impuestos, parte lo pagan en Canadá, parte en Estados Unidos, suele ser de media un 25 porque han bajado los impuestos en Estados Unidos y hay parte que es internacional, entonces podemos modelar al 35. Tiene esta parte de minoritarios que es significativa, es casi un 15%, un 20% del beneficio y vemos que la compañía algún año puntualmente ha diluido algo, si ha tenido un crecimiento por encima de lo normal o también por stock options de empleados, porque es como este sector es un poco parecido al de la banca de inversión, que muchos empleados de
de alto rango pueden ganar bastante dinero en todas estas compañías. Entonces, las empresas, para retener ese talento y que no vayan y te monten una agencia paralela y se lleven clientes, que aunque no prosperarían mucho, pero es un quebrado de cabeza, pues tienden a remunerar bastante bien, ¿vale? El CAPEX es bajo, veis que son apenas 50 millones, se va creciendo al ritmo que crece la compañía. El retorno sobre capital invertido vemos que es muy alto. Aquí el ROCE, si os fijáis, en Goodwill, hay años que puede salir negativo, ¿vale? Por la fórmula de calcularlo, pero es que es elevadísimo, o sea, es un negocio que apenas necesita capital invertido para funcionar. Con Goodwill sí que vemos que la media estos años ha sido un 20-30%, ¿vale? Esto tened en cuenta que sí que incluye las adquisiciones. Y eso da una idea de lo rentable que es. Hemos estado modelando muchas compañías que crecían vía adquisición y a veces salían bajos del 13, el 14, algunos del 20, 25, pero de media 30%, 25%, no tantos. Entonces, eso ya os da una idea de que las compras las compañías bastante baratas o que una vez después de estar compradas, pues aumenta bastante todo esto de la facturación y demás que hemos comentado antes, ¿vale? Después tendríamos la parte de modelar la deuda, que simplemente suele tener de deuda una vez EBITDA, pero con muy poquita deuda. A lo mejor si encuentra una adquisición grande se endeuda más puntualmente, pero eso pues se podría corregir ahí. Tened en cuenta también que la empresa factura o tiene la contabilidad en dólares, con lo cual cotiza tanto, porque originalmente empezó siendo una empresa de Canadá, pero se expandió, ya es internacional. Cotiza también en Canadá, pero aquí he puesto la cotización en dólar americano. Y simplemente teníamos que proyectar este año, lo que a los analistas es que como 2021 fue muy bueno, pues 2020 solo crece un 9%, que es un poco el guidance que ha dado la propia empresa. Sí, vemos la estimación de los analistas, que es lo que os decía. Ellos, vamos a ver Colliers mejor en dólares. Vale, los analistas prevén márgenes para los próximos años del 9 al 10%. Creo que puede darse y es factible, porque veis la tendencia. En el pasado era un 4, luego subió al 7, ha estado de unos años, luego vino el COVID, ahora que se ha pasado el COVID ya ha vuelto al 9. Entonces, a lo mejor en 5 años yo creo que puede converger al 8, al 9 o al 10. Pero puede ser prudente decir, bueno, voy a probar con el 8 a ver qué os sale. Y por lo demás no tiene mucha dificultad a la hora de proyectar, ¿de acuerdo? Va a haber años, como estas empresas dependen de las adquisiciones que hagan, por ejemplo en 2018 pues creció mucho, creció un 24, un 20, luego hay años que es menos, pero es un poco como es la tendencia. De hecho podéis calcularlo, pasar de 1.700 millones a 4.000, pues se ve el claro aumento. El beneficio operativo se ve que ha pasado de 80 a 340 o incluso el beneficio neto, ¿vale? Y podemos ver la valoración. Podemos ver competidores que JLL siempre ha cotizado más barata. Yo en el pasado, por ejemplo, cometí el error de invertir en JLL porque parecía ópticamente más barata cuando estaba aprendiendo el sector. Y sin embargo, Colliers ha ido mejor. O incluso CB Richard Ellis, por eso el múltiplo de valoración es más alto. Y Colliers, como el mercado sabe que es mejor, pues siempre suele cotizar a múltiplos más altos, ¿vale? Luego tenéis Savills en Reino Unido, veis que está 6 veces EBITDA solo, no lo había visto. Pues interesante también tenerlo en el radar. Todas las acciones de Reino Unido, hay mucha negatividad y tampoco, mirando de forma aislada, es como lo que os expliqué de la crisis europea de small caps. La gente estaba negativa con Europa, pero al final no era tampoco el fin del mundo y había buenos negocios y demás. Entonces, de EV/EBITDA, estos últimos 5 años vemos que ha cotizado 12 veces, más o menos. Y de beneficios ajustados o free cash flow, también 18, 20 veces. Y eso que está distorsionado estas medias por el COVID. A 10 años también sigue siendo 18, ¿vale? Pues podemos ver aquí.
Podemos poner un PER. Es lo que os he dicho antes. Podría ser PER 25 también. Esto es a gusto ya de la persona que esté valorando. Pero podemos decir 18, 20 y ver los resultados. EV/EBITDA de 12 y EV/EBIT pues en 14 o 15, pero no es tan relevante. Entonces, vemos que es una compañía que se valora más por free cash flow, porque tiene esas depreciaciones y amortizaciones adicionales y vemos que todos los años el net income es menor que el free cash flow, entonces hay que darle más peso al free cash flow, ¿vale? Entonces, ese sería el escenario. Si el mercado se da cuenta, pues si los múltiplos se expanden, genial. Si esto llega a ser al 2026 un margen EBIT del 9,5%, del 10%, que no es descabellado, es una expansión de margen razonable. ¿Vale? Pensemos que hace años estaba haciendo un 4 y un 5 y ahora está haciendo un 8 o un 9. Entonces, hacer un 9,5, un 10, pues obviamente cambia el perfil. Y si hacéis que crece menos, que decís, oye, un 9, que no se expande tanto, ¿vale? Aquí lo que pasa es que la deuda, hay que hacer una pequeña corrección de decir, oye, se acumula caja, es que en un par de años si crece tan poco se quita la deuda. A lo mejor aquí luego el interés baja al 20, 10, 0 y 0 pondría. Y habría que tocar la parte de la deuda. Fijaros que al año gana 300 millones de free cash flow. Pues hombre, si hace adquisiciones muy poquitas tiene que hacer. A lo mejor con 100 millones para crecer hasta ese 9%. Pues puede ir retirando de deuda al año, que este año no se endeude, por ejemplo, que acabe 300 millones, 100, y luego ya con caja directamente. La empresa no sé si pagaba algo de dividendo, pero es poquito. Y en este escenario, pues la gente obviamente la valoraría a múltiplos como la media del mercado o menos. ¿Vale? Entonces miraríamos PER, Free Cash Flow y EV/EBITDA sería el caso. ¿Vale? Entonces, en los competidores creo que también ha pasado lo mismo, que ahora como ha bajado el mercado y todo esto, pues se les habrá comprimido los múltiplos. CB Richard Ellis ha sido algo similar. Veis que ha estado casi siempre un poquito más barata, 16 veces, y son negocios que han ido bastante bien. A 5 años ha estado siempre a PER 16, que es lo que está ahora, y ha dado un 20% estos años. Lo que pasa es que hay veces que la gente entra en pánico. Por ejemplo, cuando hay noticias de, oye, crisis en Europa y tal, pues bajan. De 28 bajó a 15. Es bueno tenerlas en el radar. Yo me acuerdo que en 2015 también la gente entró en pánico y bajó de 38 a 27. Con el COVID lo mismo. A lo mejor ahora pues también sucede. Recuerdo, por ejemplo, JLL llegó a tener caídas creo que más grandes estos últimos 10 años. ¿Veis? En 2011 también bajó de 100 bajó casi un 35%. Y en 2015 también bastante. De 170 llegó a cotizar a 100, que es casi una caída del 35%. Pues digamos que estas tienen un poquito de esa ciclicidad o de que le da miedo al mercado y lo percibe como que tienen bastante riesgo y de vez en cuando pues les dan esos espasmos y la gente no sabe que pues puntualmente volverán a ganar. Puede tener un año que baja un poco la facturación o que crecen menos de lo esperado. Y podéis ver cómo evoluciona la valoración de la compañía. Veis aquí, por ejemplo, en 2011 estaba a veces a 20, luego se comprimió la valoración a 12. En 2016 bajó bastante la valoración a 10 veces beneficios. En el COVID estuvo también ahí. Ahora se ha vuelto a pasar lo mismo. Y porque la gente tiene miedo, pues ahora el run del mercado son las subidas de tipos. Si alguien estáis analizando esta compañía y decís, oye, pues me preocupa la subida de tipos, pues mirad a ver qué hacía, por ejemplo, en 2008, 2007, que subieron mucho los tipos, pues esta compañía veis que incluso esos años iba creciendo. Y sí, le vino la crisis y puntualmente estuvo ahí 2 años ganando menos, 2008, 2009, pero luego se recuperó. Y ahora estamos hablando de que en 2007, en el anterior pico inmobiliario, esta compañía hacía de beneficio operativo 300 millones y se estima que este 2022 haga 1.100, o sea, es 4 veces más.
Y incluso estas compañías, si no encontrasen objetivos para crecer, pues también pueden recomprar acciones. JLL creo que, por ejemplo, la está recomprando. Colliers no, porque como es pequeña, pues tiende a invertir en adquisiciones. Aquí podéis ver, no, JLL ha diluido, ¿vale? Más bien. Entonces, podéis comparar el performance y al fin y al cabo no es anecdótico porque ha ido peor en bolsa. Podéis ver el caso incluso, me resulta interesante, no he visto Savills. Podemos ver las estimaciones de cómo antes del COVID venía haciendo márgenes del 8, en 2021 fue del 10, ahora se supone que va a bajar al 8, y veis como antes del COVID crecía, no tanto quizás como Colliers, pero sí un 12, un 13% de media. Es curioso que el mercado ofrezca esto a 6 veces EBITDA, o sea, como si fuera un múltiplo de una compañía cíclica o cosas así. No recuerdo si tenía mucha deuda o poca. De hecho, fijaros que tiene hasta caja neta, unos 50 o 100 millones. Y el histórico, por lo general, creo que es bastante bueno. DPS normalizado a veces hacía 0,50, estos años lo ha conseguido aumentar a 1. Es tampoco un crecimiento como que tan alto, pero estará unas 10 veces beneficios. Y podéis ver luego lo que hace con el dinero que gana. Vemos que puntualmente, de vez en cuando, hace algunas adquisiciones y a veces recompra acciones, 50 millones. No es una empresa que está ganando al año pues unos 100 y pico millones. Y bueno, hace recompras de 50, también da dividendo. Y parece que ha bajado. Pero igual que todas, desde el principio de año que ha habido esta corrección en los mercados, pues es interesante. Y normalmente Savills suele tener esas correcciones. Obviamente en la época de la crisis inmobiliaria bajó bastante. Pero quitando la crisis inmobiliaria, podéis ver en 2011 bajó menos que ahora. O el anterior miedo que le dio un poquito al mercado, porque aquí también fue como ahora, que partíamos de tipos cero y empezaron a subir los tipos. Y tampoco tuvo tanto efecto en las cuentas de la compañía. O sea, si lo veis. Luego también estas empresas, de cara, si pensáis en la inflación, los activos inmobiliarios se tienden a revalorizar y recordad que cobran normalmente en función de esos activos inmobiliarios. O si gestionas fondos, pasan a gestionar más dinero. Entonces, les beneficia enteramente la inflación y no ven aumentar sus costes normalmente la misma proporción, porque no tienen que construir casas ni nada. Es un negocio de royalties, de comisiones, de porcentajes. Entonces, si yo estuviera en estas compañías y me preocupa, por ejemplo, la subida de tipos, pues podéis ver cómo lo hizo en esos años. Fijaros que en 2015, cómo es el mercado, empezó a bajar, y en 2016. Y luego en 2017 creció un 10%, en 2018 también, en 2019 también, que fue un entorno de tipos de interés crecientes. Y el margen de beneficio, bueno, estuvo ahí, se redujo un poquito, pero vamos, que tampoco fue una hecatombe para la compañía, ¿vale? Así que interesante. Los riesgos del sector ya los hemos comentado. Miedo al sector inmobiliario, a la posible ciclicidad, que la gente lo ve como cíclico, pero al final ya habéis visto lo que es normalmente, y la estructura del mercado. También que la empresa pierda reputación porque haya escándalos de sobornos, fraudes, pagos aparte. Lo tiene que hacer muy mal la compañía para que suceda eso. Que la estrategia de crecimiento se equivoquen, como en todas estas. La volatilidad en periodos difíciles de mercado pues hace que las acciones normalmente bajen, y la deflación es un riesgo. O sea, a mí, si me des elegir en este sector entre inflación y deflación, la inflación es mejor, probablemente. Incluso un poquito de inflación es hasta mejor que haya baja inflación, ¿vale? Dependiendo la estación de tipos y demás, ¿vale? Entonces, de ejercicio, vamos a hacer otra empresa de servicios, que es Neurones, que es una compañía interesante, de calidad, que ha dado buen retorno estos años, y así practicáis. Y para enlazar también con la parte que vimos de contabilidad y demás. Y así el jueves
lo dedicaremos exclusivamente a compañías tecnológicas. Vamos a ver una small cap tecnológica, habrá otro ejemplo de compañía tecnológica. Luego en la tutoría, también sé que os gusta preguntar más de las tecnologías grandes, pues podemos ver ejemplos, qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de modelarlas y demás. Para que así podáis practicar con la que os gusten, pues que podáis ver un poco cómo es, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunas de las dudas que he visto que me habéis planteado por aquí. Jordi dice que en TKR les será una media de crecimiento del 12. Depende del periodo que consultes en National Health, pero hay que tener en cuenta la dilución. Diego dice, ¿por qué las empresas diluyen en vez de tomar deuda al crecer? Supongo que os referís a National Health. Porque ya tiene deuda de por sí, entonces apalancarse más de 5 veces EBITDA o más de una vez equity, que es un loan to value del 50%, pues ya las agencias de rating te ponen ratings más bajos, te costaría más la deuda, entonces les interesa sobre todo a las empresas financieras o de inmobiliarias conservar un cierto grado de rating. Lester dice cómo analizar compañías de property management. Bueno, es una compañía de servicios, igual que estas, o sea, no cambiaría mucho. Si, por ejemplo, haces First Service, que hemos comentado antes, que es la spin-off de que sacó a cotizar Colliers, fijaros cómo ha ido. La propia Colliers, no sé si capitaliza, es gracioso, capitaliza menos. O sea, esto lo tenía dentro Colliers, pero además una valoración baja y ahora vale más. ¿Por qué? Porque son impresionantes las cuentas. Es crecimiento todos los años. Ahora, pues, los analistas le dan menos crecimiento, pero hasta esto es crecimiento del 16. Poner los márgenes, pues veis que se van expandiendo ligeramente. Hace años eran del 6, ahora ya han subido al 7, pues a lo mejor podéis poner en el modelo 8. Y no tienen deuda. No es muy complicado estas de property management. Rubén dice que hay diferencia entre el book to bill y backlog. Es lo que hemos visto antes. Backlog es toda la cartera de pedidos y book to bill es cuántos pedidos o cómo han evolucionado la cartera de pedidos o proyectos respecto a lo que estás facturando en ese periodo. Sergio dice qué diferencia entre un broker inmobiliario y una inmobiliaria tradicional. El concepto es parecido, solo que estos brokers pues tienen, o sea, la inmobiliaria de tu barrio también se podría llamar broker, solo que comúnmente, como se dirigen al público en general, pues se llaman agencias inmobiliarias, pero es lo mismo el concepto, si lo pensáis, solo que esto es más a lo grande y es otro tipo de cliente, más corporativo, más grande normalmente. Tú no vas a Colliers y dices, ¿qué casas tienen venta? Pues no sucede. Es para si quieres comprar un centro comercial, una oficina, un edificio de oficinas, una torre residencial, un rascacielos residencial, pero no te venden uno suelto, un apartamentito, ¿vale? Entonces, esa es un poco también la diferencia y que tiene estos servicios adicionales de tasación, de fondos inmobiliarios y demás. Así él también pregunta por First Service, sí, es similar a Colliers, solo que la valoración vais a ver que es más exigente, aunque a lo mejor ha bajado ahora, ha bajado 28 veces. Supongo que habrá bajado en bolsa la compañía, sí. Digo, hasta en 200, fijaros, ya ha bajado a 120. De hecho, fijaros que solo está un 10% por encima de cuando antes de iniciar el COVID, pero la empresa está ganando más que antes del COVID. Fijaros, en 2019 ganaba de beneficio normalizado 3 y ahora está en 4,50. Y esto en unos años, pues en 5 años puede ser $9 o $10 fácilmente. No había visto que había bajado un poco más a lo terrenal, porque veis aquí, por ejemplo, por EV/EBITDA y demás, los últimos 5 años por EV/EBITDA no bajaba de... Bueno, aquí he puesto free cash flow sin darme cuenta. Bueno, podemos ver las medias.
la media de free cash flow de estos últimos 5 años era de 40 veces. Media de beneficios, 34 veces. Porque esto es todo hiperrecurrente, hay una oportunidad de consolidación gigante, es sector residencial y EBITDA estaba a 20 veces de media. Pues ahora baja un poco. Y bueno, pues es interesante. Esta empresa también se comporta bastante bien contra la inflación, todas estas empresas, porque tienen ese modelo de negocio. Jordi dice, con un crecimiento del 10-11% cambia completamente la valoración. Sí, es que al final, por eso el mercado distingue mucho entre empresas value, de estas que no crecen, o growth. Entonces, no lo es todo en la valoración, como se explica Warren Buffett, pero sí que el componente crecimiento influye mucho en el rendimiento. Yo cuando he comprendido esto los últimos años, me gustan más. No es porque las growth hayan ido mejor y demás, sino que lo he comprendido de que una empresa como Colliers, que puede reinvertir todo lo que gana a esas tasas, o sea, está reinvirtiendo a tasas del 25, el 30%, por eso va generando ese crecimiento del 20, 25, sin tener que endeudarse y sin tener que emitir acciones. Entonces, claro, las acciones se valoran lógicamente en función de los beneficios que generan, pues como van aumentando tanto, se convierten en apisonadoras de crecimiento. Y luego está la otra temática, que es decir, oye, empresas que no crecen, pues la intentas comprar barata, que suba en precio y vuelve a una valoración razonable, la vendes y demás, pero dependes más del sentimiento de mercado. Sin embargo, aquí dependes más de la ejecución de la compañía. Y a mí personalmente, en temáticas de inversión, prefiero depender de la ejecución de la compañía, no tanto de que se ponga de moda o no un sector o que vuelva la confianza y la gente decida valorarlo a otro múltiplo. Vicente dice que era PPO, ya lo hemos comentado. Un segundito. José Juan dice si ACS y Ferrovial entran en este sector. Sí, ACS sí, es una empresa de ingeniería, solo que también tiene la parte de construcción. Y Ferrovial también hace proyectos, lo que pasa que luego tienen explotación, infraestructuras de forma recurrente. Pero sí, podríais valorarlo con un modelo similar, ¿vale? Borja dice que Colliers crece orgánicamente a un 5. ¿De dónde viene esta información? La empresa lo ha comunicado. Normalmente lo que os digo, si veis las conferencias de analistas, las presentaciones, está perfectamente explicado. Y dice, ¿qué significa el crecimiento vía CAPEX? Eso es lo que invierte la compañía en crecer orgánicamente, ¿vale? Luego ya sabéis que la empresa puede crecer porque compra otras, que es adquisiciones, y, por ejemplo, no sé, aquí en Colliers sí saldrá ahora, podemos hacer la prueba, es un pequeño truco. De decir, oye, aquí ha habido una conferencia de analistas. Pues yo busco por la palabra clave organic y nos sale. Por ejemplo, internal growth, que lo llaman ellos, hay veces tampoco sale. A lo mejor en la presentación de resultados los analistas puede que le hayan preguntado, porque suele ser un dato que... Aquí, por ejemplo, dicen, oye, esta línea ha subido un 20% y tal, pero no tanto. Luego hay, en los filings, como es una compañía de Canadá, ya sabéis que esto está en la información del MDA, vamos a ver si nos lo saca. Podéis ver organic. Creo que la empresa a veces también lo menciona en las presentaciones de resultados, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo no lo
tenemos aquí, pero si no lo podéis ver. Lo que pasa es que el año anterior fue muy alto, debe ser del 20%, pero en periodos anteriores más o menos en Colliers suele ser eso. Y si miras otras del sector también, ¿vale? Hay veces que a lo mejor una compañía no te lo dice, pero otras sí. Luego también tenéis aquí un guidance que ha dado de crecimiento. Y esto que hemos puesto aquí en el modelo de 4.400 es simplemente con el crecimiento orgánico y adquisiciones que ya ha anunciado, pero puede que en 2022 lo lógico es pensar que haga, con lo cual en 2022 puede que sea más alto. Entonces, creo que aquí la propia empresa especifica que es simplemente incluyendo las adquisiciones anunciadas, pero puede que haya otras en el futuro, ¿vale? Daniel dice que veo que a mí personalmente me gustan los negocios asset light en cualquier sector. Sí, a mí y a todo el mundo, o sea, incluyendo Warren Buffett, Charlie Munger, tratando de comprarlas al menor precio posible, eso sí. Si una empresa está dirigida por un holding, ¿cómo valora si está alineada a la directiva? Hombre, si el holding está alineado, las subsidiarias también lo van a estar, salvo que tengan una participación minoritaria el holding en esas compañías. ¿Vale? En ese caso tienes que mirar cada una de ellas. Dani dice, al igual que los rates miramos si la deuda era tipo fijo o variable, no tenemos que mirar eso también en empresas normales. Por lo general, si no invertís en compañías que estén muy endeudadas, no debería afectaros, porque es como Colliers, tiene un ratio de deuda de EBITDA 1, pero es que aunque tuviese 2, tiene una deuda de 400 o 500 millones y estará pagando al 2 o al 3%. Aunque eso le suba al 5 o al 6, pues es un 3% más de gasto, que sobre una deuda de 800 o 500 millones, pues son 20 millones más al año, de los cuales te puedes deducir el 25% en impuestos. Pues le aumenta los costes en 20 millones. No es el fin del mundo para una compañía que está ganando 300. Pues a lo mejor le reduce el beneficio un 5% por eso. Pero también, si sube los tipos es porque va a inflación, con lo cual el precio de los inmuebles subirá o subirán también lo que cobran a los clientes. Entonces, en compañías normales, algo que esté muy endeudada, por ejemplo, el otro día veíamos Transdim, que toma mucha deuda para, aunque lo hace bien, porque él emite bonos a tipo fijo, pero supongamos que cuando se vayan venciendo esos bonos vayan subiendo y le suba el coste de financiación, pues si está pagando del 4 al 6%, si suben un 2 o un 3% los tipos de interés, pues es que pague un 50% más en intereses. O un 30% más de este interés expense, ¿vale? Vamos a ver antes del COVID. Imaginemos que antes del COVID pagaba 800 millones, pues un 30% más son 200 y pico millones más, pero se puede deducir un 25%, entonces son 180 millones. O 200. De una compañía que ganaba 1.000, pues sí que te reduce a lo mejor el beneficio un 20%. Pues, bueno, es interesante, ¿vale? En esos casos, pero porque esta empresa tiene más ratio de endeudamiento, digamos 3, 4 veces más. No sé si ha bajado últimamente. Fijaros que esta, por ejemplo, a pesar de que es empresa growth, de calidad y encima tiene deuda, no ha bajado en bolsa. ¿Por qué? Porque el mercado la asocia al sector aéreo y como el sector aéreo ahora la gente lo ve como positivo porque está la reapertura y está emocionada la gente, pues no baja tanto como ha bajado, yo que sé, Fair Service, que potencialmente la valoración es similar o más elevada. Fijaros que están las dos a 18 veces EBITDA, pero claro, una sin deuda y otra con 6 o 7 veces deuda EBITDA y Fair Service crece más y puede argumentar que es mejor negocio. Y eso es lo que os digo, que la bolsa a corto y medio plazo es flujos de capital, que algo se pone de moda, las noticias, los miedos de la gente, la avaricia de la gente también. Entonces, pero eso a 5 años se evapora y lo que es bueno, estaba barato y tal, ya ha generado valor, pues va a ir bien. Y lo que estaba más caro y todo va a tender a reflejar, como hemos visto muchas veces. Pero es curioso, ¿no he visto que Transdim? Porque yo me imaginaría con tanta deuda, el tipo de compañía que es y demás, pues que habría bajado más, pero no, ha bajado menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se asocia a ese sector. Por ejemplo, si veis
aerolíneas. No he visto últimamente, por ejemplo, American Airlines. Fijaros qué curioso que desde inicio de año no ha bajado. Está al mismo precio, cuando que la subida del petróleo es terrible para las aerolíneas. O sea, periodos que ha habido repuntes del petróleo han bajado con fuerza. Fijaros en 2018 cómo cayó American Airlines, que repuntó el petróleo. 2018, parte del 19. Y que la gente tenía un poco miedo a la recesión. Pero ahora es diferente porque entra flujo de capital, porque la gente dice la reapertura, la gente quiere volver a volar y demás, pero ojo que cuando se normalice a la gente se le pase la euforia de querer volver a volar, pues a estas empresas, o sea, la combinación de inflación, tipos de interés al alza, precios del petróleo al alza, es como los tres enemigos máximos de una aerolínea. Y fijaros que la gente está muy tranquila, incluso desplomándose el mercado con caídas importantes en otros sectores, pues fijaros que en year to date no ha habido tampoco. Sí que es verdad que desde máximos ha bajado un poquito, pero no es el caso. Fijaros incluso la valoración futura, o sea, está 9 veces EBITDA. Y normalmente en los últimos 5 años, fijaros que la valoración media ha sido de 5 o de 6, ¿vale? Pero es otro claro ejemplo de las modas, pero es difícil argumentar que el petróleo, si se mantiene a 90 o 100 dólares, no les perjudica a estas compañías. O la inflación o todo lo que hay. Es muy, muy peligroso. Pero es curioso el caso. Jefferson dice si una empresa de servicios podría verse afectada por tener de clientes empresas cíclicas. Depende del servicio que le provea a la empresa cíclica. El otro día, por ejemplo, vimos Mother, que es una empresa industrial, pero podría ser un servicio de reparación. Entonces, no le afecta que los clientes sean cíclicos. Depende de lo que hagas al cliente. ¿Vale? Por eso es importante pensar. Andrés dice si puedo mostrar la valoración de Colliers en el CAPEX. El CAPEX es este. Serían 58 millones. No he visto el informe, quizás. A lo mejor es lo que os... Vamos a ver, porque sí que lo he visto que 2 personas lo han preguntado. Si vosotros vais al estado de cash flows, tenéis el CAPEX y las adquisiciones. Luego hay veces que pueden tener algunas inversiones y demás, o venta de propiedades inmobiliarias. A veces es porque ellos también invierten, como tienen conocimiento del sector y demás, pero no es el grueso. Entonces, normalmente el CAPEX es esto. Esos 50, 40 millones. Rubén dice si los bufetes de abogados entran dentro de este tipo de compañías. Sí, perfectamente. Por ejemplo, hay una en Reino Unido que era Keystone Law, que ha ido, creo, bastante bien. Esta me la comentó algún alumno, ¿vale? Desde que salió a cotizar. Podéis imaginar, cualquier persona que hayáis contratado alguna vez un abogado no es barato, ¿vale? Pues tiende a irles bien, son servicios que se van a seguir necesitando, cada vez hay más burocracia y demás. Esta compañía, por ejemplo, está experimentando un crecimiento bastante alto. Y lo malo es que creo que, fijaros, el EBITDA está 20 veces, beneficios 30, ¿vale? Alberto dice dónde aparece lo de Book to Bill, el backlog y demás. Aparece en las presentaciones de la compañía, en la nota de prensa, en el informe anual, en cualquier lado. Si es relevante para el sector, te lo va a poner. José Antonio dice si podríamos buscar los skins en empresas de IT y servicios.
Pues podríais probar. Podríais poner aquí por sector. Tecnologías de la información y también podríais ponerle por industria. IT Services. ¿Vale? Ahí os sale. Este incluso veo que le podemos quitar si queréis. Por aquí he hecho, mira, en Canadá pues sale CGI Converse, que sí que es verdad. Son empresas de servicios. Podéis quitar países y que os salga en todo el mundo. Fijaros que sale Capgemini, Cognizant, por ejemplo sale PayPal, que no tiene mucho sentido, pero bueno. Sale DXC, que el otro día hablamos, Alten, que hemos hablado hoy, Sopra Steria, Sabre también. Sí, de esa forma lo podéis poner los sectores o industrias. Dentro de cada sector, pues a lo mejor hay 10 o 8 y entonces todo en total de industrias puede haber 100 diferentes o subclasificaciones que os guste. Marín dice si tiene alguna ventaja invertir en empresas cíclicas, además de la especulativa. Yo no le veo sentido. O sea, solo si va a haber un superciclo, pues se puede ganar mucho y muy rápido, o cuando han caído y demás, pues puede ser interesante. Pero hacer buy and hold de, como el otro día lo que os dije, de Barry Call, pues ya he visto lo que os ha pasado. No, porque son empresas que no generan, no gestionan bien el capital, hay muchas incertidumbres, no suelen estar bien gestionadas. Javier dice si el negocio Inditex es vender ropa o vender edificios que compran en el futuro. Bueno, sí que tiene esa parte importante de activos, pero se debe valorar más por el negocio de venta de ropa. Guillermo pregunta acerca de los riesgos de NHI, leyendo la carta del CEO. Sí, o sea, la empresa pues está en esta situación así más crítica. Orpea y LNA Santé en Francia son de esta categoría de servicios. No, son rates. ¿Vale? Bueno, no, perdón. Esas empresas no poseen las residencias, son operadores de residencias. Sí, entonces son empresas de servicios, que me estaba yo liando. ¿Vale? ¿Vinci se podría valer también de este modo? Sí, perfectamente. ¿Vale? Sergio dice empresas de brokers de seguros como Aon, Willis y sí, también es similar. ¿Vale? Muy buen sector, en crecimiento y demás. Sí. Buena recomendación. Por ejemplo, tenéis Willis Towers, que creo que se fusionó con otra compañía. Y lo único creo que crecen un poquito menos. Félix dice que además ha visto que National Health ha aprobado este 2022 una recompra de acciones de 240 millones. Sí, no está mal, no es una cifra pequeña, ¿eh? O sea, igual no ven tan malo el futuro. Y hay un fundador creo que el CEO estaba bastante alineado, o sea, me voy a comentároslo, pero él incluso con la caída del COVID estuvo comprando. Entonces, si capitaliza es casi el 10% de las acciones. Hernán dice que, por ejemplo, Unidata, la small cap de Italia, entra en servicios. Sí, servicios o industrial, porque construye fibra óptica que luego alquila a los clientes y da servicios de Internet de alta velocidad y eso. Entonces, sí, podría estar dentro de los dos. Iván dice si la empresa hace sale leaseback. No, ellos pueden asesorar esa transacción, pero un sale leaseback es que la empresa posee el edificio, a lo mejor se lo vende a un fondo, se lo vende bueno, puede ser un fondo de Colliers, se lo vende a un rate y luego te cobra un alquiler. Entonces, la empresa sí puede asesorar esa transacción y ganar dinero por eso, pero normalmente ellos en su balance no asumen el riesgo de poseer un edificio y luego alquilarlo.
pueden tener un fondo de inversión, pero ellos simplemente cobran una comisión por gestionar eso. El riesgo lo asume el inversor del fondo de inversión, que ellos también a veces invierten, ¿vale? Para estar alineados. Juan Diego dice la empresa FICO de servicios. Sí, esta es la de Ferisac Corporation. Es muy buen negocio. Es la agencia de rating y ofrece servicios de rating de deuda para Estados Unidos. Marcos dice que NVR construye y financia casas. Sí, ha salido alguna vez en las clases, como que tiene un modelo de negocio diferente y eso le genera más retornos y demás. Podría ser una empresa industrial, más bien, la podríamos clasificar. ¿Vale? Pero sí, es bueno que la sigáis y tiene un modelo de negocio que podéis aprender. Telus International, sí, también es otra empresa de servicios, podéis practicar. Y bueno, hoy nos vamos a ajustar al horario de la clase, ¿vale? Es una clase un poquito más corta. Probablemente la del próximo día nos alarguemos un poquito más. Y sobre todo la tutoría del sábado estamos practicando bastante de estos sectores. Podemos ver, como hicimos el otro día, que creo que os gustó bastante más dinámico de decir, oye, pues un poco los factores que teníamos en cuenta, ver múltiplos, pensar en las cómo se valoran los negocios, qué riesgos puede haber y demás, ¿vale? Entonces ahí lo estaremos practicando, ¿vale? Así que vamos a terminar la clase y nos veríamos el jueves. Recordad que tenéis este ejercicio para practicar. Neurones es una compañía sencilla. Tened en cuenta lo único que tiene pago por alquileres. Entonces, recordad que lo vimos, por ejemplo, en McFarlane, que pagaba bastante, pues de tenerlo en cuenta en el modelo, ¿vale? Cuando lo vayáis a modelar la empresa, veremos la solución de todas formas y un poco comprender la compañía. Así que, sin más, me despido y nos vemos el jueves. Un abrazo y hasta luego.